Y yo pienso que es el tiempo de ser confrontados por la palabra de Dios, de ser confrontados con la realidad que la iglesia no ha sido exenta, yo creo, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La iglesia ha recibido una flecha y ha sido herida, y tenemos que hacernos esa pregunta, no solamente dónde está la armadura, sino cuál es el papel ahora de nosotros como ministros del Señor. Ciertamente hemos estado muy ocupados aquí tratando de socorrer a los que tienen necesidad, interceder, orar, seguir esparciendo la palabra con los desafíos que encontramos al no poder congregar a las ovejas en el templo, sino muchas veces sin poder verles, solamente lanzando la palabra por la fe y esperando que se mantengan ellos conectados, que se mantengan unidos. Pero como yo les decía, el Señor confrontó a Tomás, y yo pienso que nos confronta a todos nosotros, y cuando el Señor encuentra que hay deficiencias en su iglesia, Él las confronta, y es necesaria esa confrontación para que haya un cambio. Y sabemos que Dios está enviando un mensaje al mundo, el mundo lo recibe claramente, lo vemos a través de las redes sociales, todo el mundo entiende. El Señor ha dicho, no quiero más materialismo, entendamos el valor de la familia, de lo espiritual. Yo pienso que el mundo está recibiendo ese mensaje. Ojalá no se olvide después que todo esto pase. Pero yo pienso que es muy importante que la iglesia también reciba el mensaje, que no vea todo esto como consecuencias del pecado en el mundo, sino que entendamos también que la iglesia está siendo confrontada por esta prueba, que el Señor está usando esta prueba para exponer deficiencias, podemos llamarle pecado también en la iglesia. Antes de que esto sucediera, había una preocupación en mi corazón por la condición espiritual de la iglesia. Había un sentir en nosotros que la iglesia estaba demasiado acomodada, dormida, inclusive como que sentía que había llegado a la cúspide de lo que el Señor tenía para ella. Y yo pienso que el Señor a través de esto está exponiendo la necesidad de renovación, exponiendo las debilidades y la vulnerabilidad de la iglesia ante el ataque del enemigo. Y mi oración es que el Señor nos confronte, como confrontó a Tomás, porque encontramos que Tomás había manifestado públicamente sus dudas, a pesar de que él había sido testigo de las obras maravillosas del Señor, él tenía fe, amaba al Señor, pero su fe no era una fe completa, no era un convencimiento pleno, no era una plena certidumbre. Y tal vez es la condición de la iglesia, debo decirlo como pastor. Hay mucha gente que tiene fe, pero no la fe de la plena certidumbre. Tal vez la fe que espera que el Señor sea un Señor milagroso, que supla la necesidad, pero no aquel Señor que también, así como suple la necesidad en su soberanía, muchas veces levanta el cerco de protección, permite el sufrimiento. Aquel Señor que envía a los discípulos en medio de una tormenta, no les advierte que viene la tormenta, y los deja sufrir y luchar por horas, mientras que las olas amenazan con hundir la nave sin aparecerse, sin enviar mensaje, sin darles una fecha y hora cuando esa prueba va a terminar. Pero en el momento apropiado aparece y entonces trae la paz. Y aquel mismo Señor que permitiera que en el
en el hogar de Betania, aquel lugar donde él llegaba y era atendido con tanto amor por Marta y María, en llegara la aflicción y la prueba, permitió que Lázaro enfermara y aún muriera para después glorificarse. Aquel Señor que permitía muchas veces la aflicción y el dolor, aún para aquellos que le amaban y le servían, como en el caso de Job. Y la fe que el Señor demanda de su iglesia es la fe que demandaba de Tomás. Es la fe que, aún habiendo visto al Señor mismo padecer, al Señor permanecer en silencio, mientras que los mentirosos le acusaban, al Señor permitir que la maldad se manifestara hasta su máxima expresión, aún sobre sí mismo, aparentemente con impotencia, aparentemente tan tolerante que parecía que el mal había vencido, que llevó a aquellos discípulos que le amaban y tenían cierto nivel de fe a la duda. A algunos, tal vez muchos, a darse por vencidos, a huir, a esconderse, a decir, no es posible que este sea el Hijo de Dios. Al Hijo de Dios no le pueden hacer lo que le hicieron a él. El Hijo de Dios no puede ser maldición sobre un madero, no es posible. Pero el Señor demanda de nosotros, sus siervos, una fe que no solamente se sostiene cuando ve lo que espera, sino que permanece firme cuando no entiende lo que está sucediendo, cuando el mal parece triunfar, cuando hay silencio de parte de Dios, cuando no tenemos una respuesta que pueda explicar lo que Dios está haciendo. Y es así como el Señor demanda esa fe. Yo pienso que Tomás nos representa a nosotros, tal vez mejor que los demás discípulos. Y algo que siempre me ha parecido importante es que Tomás tenía un sobrenombre, como muchos de los discípulos lo tenían, y el sobrenombre de Tomás era el gemelo. Y algunos dicen que tal vez tenía un hermano gemelo, o tal vez otros dicen que su apariencia física era similar a la del mismo Señor Jesucristo, y por eso le decían el gemelo. Pero yo hoy quiero pensar que tal vez era el gemelo porque nos parecemos nosotros tanto a él, que habiendo experimentado, habiendo gustado el poder de Dios, tenemos que ser confrontados para llegar a aquella plena certidumbre de fe. Y el Señor confronta a Tomás en aquella segunda reunión. De alguna manera él es convencido para estar presente. Y allí en aquella reunión el Señor aparece nuevamente a los discípulos. Y yo me pongo en el lugar de Tomás, y yo creo que todos nosotros debemos ponernos en el lugar de él. Cuando leemos la palabra, por lo general nos gusta ponernos en el lugar de los héroes. Y yo creo que nos aprovecharía mejor ponernos en el lugar de aquellos que son exhortados y confrontados. Y yo pienso que si yo hubiera estado en el lugar de Tomás, inmediatamente que el Señor aparece, hubiera intentado huir, o por lo menos esconderme. Si había bancas, tal vez detrás de una banca o debajo de ella. Y tal vez esperar y orar, inclusive, que el Señor no mencionara mi nombre. Pero el Señor ciertamente se dirige a Tomás y le llama y le dice, acércate
Y yo pienso que estando en el lugar de Tomás hubiera yo dicho, Señor, no es necesario. Te pido perdón por lo que dije, pero ya estoy convencido, no tenemos que hacer esto. Y el Señor le dice, Tomás, ven aquí. Y el Señor extiende su mano, y en la mano del Señor es visible la herida que fue hecha por los clavos. Esto me parece muy, muy impactante. Que sea precisamente el resultado del dolor y del pecado sobre el cuerpo de Cristo. La mejor evidencia de quién Él es la prueba que el Señor presenta al que duda. Pon aquí tu dedo y acerca tu mano y métela en mi costado. Esa victoria sobre el mal y el dolor, esa victoria a través de lo inexplicable y lo inconcebible es la mejor evidencia y la única evidencia que nos lleva a la plena certidumbre de la fe. Es la evidencia que llevó a Job a decir, de oídas te había oído, pero mis ojos hoy te ven. Yo le ruego al Señor que nosotros como Iglesia de Cristo seamos confrontados a través de esta prueba. Que no la veamos como un castigo simplemente para los pecadores, entre comillas, en la humanidad. Que no nos escondamos debajo de las bancas para salir al final como si no hubiéramos sido nosotros los agredidos, sino que escuchemos la voz del Señor llamándonos y diciéndonos, pon el dedo en mi herida. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y yo le pido al Señor que nos lleve a esa plena certidumbre de fe, para que después de esta prueba y después de esta manifestación gloriosa de la venida de Cristo, podamos decir, como dijo Tomás en aquel momento, Señor mío y Dios mío. Que de nuestra boca, que de nuestra actitud, nunca más se deje ver la duda, ni aquella fe acomodada, conveniente, sino aquella fe que está dispuesta a un sometimiento pleno al Señor y que ha entendido verdaderamente quién es nuestro Cristo. El Cristo sí que sana al enfermo y que burla la astucia de los fariseos, pero también el Cristo que se dejó golpear y matar para vencer. Mi Señor y mi Dios, llévanos al convencimiento pleno para que con nuestra fe podamos agradarte y llevar a muchos al reino. Muchas gracias, siervos. Y esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Y entrego ahora la parte al pastor Name o al pastor César. Muy lindo, pastor Daddy. Bendiciones. Hermosa palabra. Yo la escuché aquí al lado. Amén. Gloria al Señor. Yo la escuché toda, pero estoy allá al lado. Amén, amén. Yo estoy haciendo algo aquí. Gracias. Hay una cosa que yo
te admiro es la serenidad que tienes tú en este momento. Es un shalom que tienes, es una paz, que lo podemos evidenciar aún en medio de la aflicción, en medio de la angustia. Y eso solamente lo da el Espíritu Santo, créanmelo. Nadie más lo puede dar, ni siquiera nosotros no podemos en momentos de estos de altos niveles de angustia. Es muy difícil nosotros poder controlar nuestras emociones. Hay pastores que ni siquiera no quieren estar predicando en este momento, están escondidos, están en depresión, están en una crisis tremenda que salieron corriendo. Y yo te honro y valoro la valentía, porque se necesita ser valiente. Sueño corrobora lo que el Señor nos había hablado este año. Este año se iban a levantar como nunca antes, mira esto. Y no sabíamos por qué. Ya nos había dicho que nos tuviéramos que quedar en casa, pero esto es para otro día. Otro día creo que ya algunos conocen esto de otra palabra profética. Que hombres, que sacerdotes iban a morir, también nos lo había mostrado, pero nos dijo que este era un año en donde se levantaban los guerreros espirituales como nunca antes. Y tu pregunta era, ¿dónde está mi armadura? Pues estás llamado a esa guerra espiritual que está levantando el Señor, un remanente, para que se entrene de forma muy fuerte después de todo esto. Porque nosotros entramos en guerra espiritual, la profeta y yo entramos el primer día, y tiene que ver con el testimonio nuestro, porque nosotros, yo era masón, yo fui Rosacruz, ¿qué no hice? Yo estaba sumergido en todo lo que era ocultismo. La profeta también, la profeta tenía hasta un discipulado de santería, antes de que nosotros nos conociéramos y estuviéramos en Cristo Jesús. Y cuando entramos a los pies de Cristo, inmediatamente ya teníamos conocimiento del mundo espiritual, porque las tinieblas tienen poder también, pero por supuesto hay uno que tiene más poder que las tinieblas, y ese es Cristo Jesús, que venció todas las tinieblas en la cruz del Calvario. Pero es ahora un tiempo en donde muchos pastores estaban alejados de la guerra espiritual, y ahora Dios los está llamando a las filas y a las trincheras y al frente de batalla, porque está forjando está colocando esa armadura, está preparando como nunca antes. Nos decía, va a levantar un remanente guerra espiritual. Eso es una contestación complementar un sueño profético, un sueño profético. Así es, ¿Más que añadir algo? Todo lo más hablado. ¿Alguien comentaba algo? Sí, Alfredo Prada, pido permiso para hablar. Okay, listo. ¿Y qué da la bienvenida al pastor Joven Teiga? Adelante, pastor Luis Alberto, que va a hablar. Precisamente, mis amados pastores, un abrazo para todos ustedes, Pastor Eddie, Dios me lo bendiga. Esta mañana le hablaba a la iglesia sobre el verdadero templo. Que en Primera de Reyes habla de que cuando Salomón construye el templo, eran unas piedras ya que venían labradas y listas. El Señor no quería escuchar bulla y ruido de ninguna herramienta en el altar. Y me identifiqué mucho en esta palabra por algo que dijo el profeta David Name unos días atrás. De pronto estamos haciendo mucha bulla con los ministerios, pero a la realidad no se está viendo ningún resultado. Y yo le preguntaba a la iglesia, a los que estaban ahí conectados, si la trompeta sonase hoy, ¿para dónde se irían ellos? Les cuento, amados pastores, habían como unas 80, 70, 90 personas conectadas y nadie me respondió. Por eso cuando, excelente lo que decía el pastor Eddie, ¿dónde está mi armadura?
A veces nosotros como pastores queremos exigirles a la iglesia oración y nosotros somos los que menos damos ejemplo en la oración. Queremos delegar la guerra espiritual, con mucho respeto lo digo, queremos delegar la guerra espiritual en algún líder. Y viene a mi memoria cuando empecé el ministerio, había un pastor conmigo y cuando habían liberaciones o algo, él decía, manden a Prada porque a Prada sí le gusta eso a mí no me gusta. Al año y medio este varón cayó en adulterio, cayó como 3 veces en adulterio. Hicieron disciplinarlo y él dijo que el hombre no lo disciplinaba. Y tiene un ministerio, con mucho respeto lo digo, somos amigos, de tumbo en tumbo. Y soy un convencido de que todos tenemos que ser unos guerreros, porque la Biblia nos habla de que nuestras armas no son, las armas de nuestra milicia no son físicas, son espirituales en el Señor. Pero si yo no tengo una respuesta para cuando me pregunten que si hoy suena la trompeta, ¿qué pasaría con mi vida? Tenemos que aprovechar estos momentos donde el Señor nos está devolviendo a nuestras casas. Aquí en Barranquilla especialmente se han disparado la violencia intrafamiliar terriblemente. O sea, la gente no se soporta. Y anoche escuchaba de una psicóloga mexicana que decía, ¿tú de verdad conoces a tus hijos? Y para muchos el hogar, yo siempre hablo con mucho respeto, para muchos el hogar es un hotel. Y yo salgo a las 7 de la mañana y regreso a las 8 de la noche, 9, saludo y para la cama y al día siguiente la misma historia. ¿Y en qué momento me siento yo con mi esposa, me siento con mis hijos? De pronto nos sentamos con la esposa cuando vamos a mirar los presupuestos y ya, pero no sabemos en qué andan nuestros hijos. Yo creo que están en la universidad o están en su casa, creo, pero no nos hemos sentado a saber. Y soy un convencido y me identifico con todo lo que decía el pastor Eddie y días anteriores el profeta David, que Dios nos está mandando a la casa a arreglar el altar primeramente, el altar mío primero. Yo no puedo arreglar mi altar familiar si el mío está destruido. Yo tengo que arreglar el mío primero y después sí procurar arreglar el altar familiar, que es la primera institución que Dios creó por encima de cualquier ministerio. Ese era el aporte que quería hacerle a mis pastores. Vuelvo y les digo con mucho respeto, con mucho cariño y que Dios nos siga bendiciendo y nos siga ayudando para seguir adelante con esta labor y que cuando salgamos de esto, Dios nos lleve verdaderamente a predicar ese evangelio de salvación, a decirle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Le gusta a quien le gusta. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Eres de los míos, Pastor Luis Alfredo. De verdad que damos gracias por este tiempo. Veo que hay pastores que se han unido. Ahora el pastor Nerio Gándara, el pastor Álvaro Huelvas, un abrazo. Sirli, la pastora Ruby, la pastora Ariana también, que entró un poquito tarde, pero la vimos la carita ahí, estaba también recibiendo la palabra. De verdad que estamos gozosos de estar juntos. Entró también más de ahí que me dieron la palabra. La pastora también entró. Milton también entró. Gracias a todos. También el pastor Joel Peña, creo que anda por ahí también. Lo vi ahorita, creo que también está por acá. Hay varias. Mira, vemos al pastor Nerio, ayer que no lo habíamos visto. Pastor Nerio. ¿El pastor Nerio dónde está? Pastor Nerio, bendiciones. No me comenta. Hermano Milton, también bendiciones. No tiene. Qué bueno, qué bueno. A ver, la combinación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en los 5 ministerios aquí representados, es verdaderamente algo lindo. Pastor César, el pastor Nerio Gándara
¿Sí me escucha, Pastor Nairo? Dale, Dale. préstame los audífonos. Sí, necesitamos los audífonos. Qué bendición. Ayer les decía, para nosotros ver al Pastor Nairo, esta dinámica, estuvimos presentes, saludarlo. Préstame los audífonos. Un abrazo, Pastor Nairo. Mire, ahí vemos al pastor Ezequiel Martínez, también de Palmar de Varela, Palmar de Varela, profeta. Ahí está el pastor Ezequiel. Moto, está el moto. Ezequiel. Dios le bendiga, pastor Ezequiel. Qué bendición. Velo, ahí está. Bendiciones, pastor Ezequiel. Te amamos mucho. Chile Coronado. Pastor Luis, me escribe que él está en la iglesia con los pastores. De todas maneras, esto es lo que queremos. Venga, le damos paso ahora a la administración de la cena al pastor Eddie La Voz. ¿Parece? Creo que todos estamos preparados. En esta tarde hemos anunciado en este momento tan hermoso, ya en la cena, compartir el pan y el vino. Un juguito de uvas, como decía mi pastor, un buen juguito de uvas. Entonces, no sé, pastor Eddie. Amén. Estamos listos aquí. Damos gracias al Señor por la bendición de participar de su mesa. Y yo estoy aquí listo con... Aquí tenemos el pan. Me regala un minutico, pastor Eddie. No sé si los proyectos que esté la familia, pronto esté su esposa, su hijo. Yo aquí tengo, gracias a Dios, a mi hija, a mi yerno, de la casa de mi esposa, mi mamá, la que no se me ha despegado hoy. Saludos a todos, qué linda la familia. Qué linda la familia, sí. Entonces, a tiempo ya veo a la pastora Elvira, que estemos todos, qué hermoso, veo al pastor Servidor con una sonrisa de extremo a extremo, pastor Joel Peña, todos que podamos compartir, que nos puedan acompañar en este momento. Para mí es un momento muy especial, conectarnos en el espíritu en esta celebración de la mesa. Sí, yo presento disculpas por mi familia porque coincidimos con la hora del culto y ellos están en el culto de nuestra iglesia en este momento, virtualmente, pero ellos están allí en el culto virtual. Pero aquí tenemos los elementos y vamos a participar de la mesa del Señor. Qué privilegio y qué bendición, lo cual, como decíamos al principio, no sería posible a menos que el Señor hubiese permitido este tiempo. Y es así como recordamos las palabras que el Señor dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. El Señor les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto desea el Señor que participemos nosotros con Él del gozo de su reino, también de su sacrificio, que lo recibamos, que lo compartamos y que entendamos que somos en Él y Él en nosotros. Y Él dijo: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y aquí, en memoria del Señor, habiendo partido del pan, le damos también a Él gracias. Y oramos diciendo: Señor, te damos gracias por tu cuerpo, por tu sacrificio, por tu vida. Porque tú eres el pan del cielo, que es nuestra verdadera comida. Es nuestra verdadera comida. Y, Señor, nos unimos ahora a través de la distancia para recordar juntos, para celebrar juntos el privilegio de recibir el sacrificio, de creerlo, de recibirlo con fe
de entender y digerir con nuestra mente, nuestra alma, Sí, Señor. tu vida, Señor, Oh, de sí. que la hagamos parte de nuestra Sí, vida. Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tomemos todos del pan. Este es el verdadero pan del cielo Amén. que nos da vida eterna. Amén. Amén. De igual manera, después de haber cenado, el Señor tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Esta es la copa de la sangre que ha sido derramada por nosotros. Esta es la sangre que habla mejor que la de Abel, que tiene más poder que la sangre del cordero, que protegió a los israelitas antes de salir de Egipto, de la plaga de mortandad. Esta sangre nos protege del pecado y nos da vida eterna. Señor, gracias por tu sangre derramada Gracias, Señor. en la cruz, Sí, Señor. porque nuestros pecados han sido perdonados por tu preciosa sangre. Y esa sangre nos da vida, corre por nuestras venas para darnos vida eterna. Para darnos vida eterna. Hemos entrado en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto eterno. Así es. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Tomemos todos de la copa. Gracias, Señor, así de esta manera une Gracias. a todo tu pueblo, Gracias. Señor, bajo tu sangre, Oh, sí, Jesús. en una sola mesa, Señor, Así es. Oh, sí. habiendo digerido el mismo pan Sí, Señor. y habiendo también recibido el gozo Oh, sí, Señor. del mismo Espíritu Sí, mi Dios. representado en el vino. Así es. Gracias, Señor, sostén tu iglesia Sí, Señor. y a través de esta prueba, a través Sí, Señor. de la situación mundial, glorifícate en ella. Así es, Padre. Oh, sí, Señor. Pedimos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Víctor Eddy, por dirigir esa Santa Cena. Nosotros somos partícipes también desde todos los lugares de América aquí representados. Sur, Centro y Norteamérica unidos en un solo espíritu. El Ministerio Quíntuple unido en un solo espíritu. Y declarando que vamos a continuar unidos, Amén. juntos y unánimes para esta última temporada de la novia, preparando a la novia para la segunda venida de Cristo, preparando a la novia para el arrebatamiento, preparando a la novia para que también sea una novia guerrera. Tiene que también aprender a guerrear la novia. De verdad que gracias, y bendigo a cada uno de ustedes y cualquier cosa que sientan en el espíritu de aportar o que quieran edificarnos también, pues bienvenidos. Pastor Neiro, ahora sí nos escucha, Pastor Neiro. Pastor Neiro, dándela. ¿Sí nos escucha, Pastor? Tiene retorno, Pastor Neiro. Bueno, como decía el profeta, quien quiera decir una palabra, Pastor Joel Peña, bueno, Hugo, lo que sienten su corazón, Pastor Iván, un abrazo. Pastora Yanet, Dios le bendiga. Ay, Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos, bendiciones. Amén. Pero no quisiera no terminar, yo no quisiera terminar hoy tantas caras familiares, qué bueno, qué privilegio. Pastor Neiro, no te estoy diciendo de Pastor Neiro, pero nada. Bueno, Pastor Joel, ¿qué la
palabra. Saludos. Pastor Joel Peña, un abrazo. Bueno, bendiciones para todos. Es un gozo poder saludarlos. Es la pastora, claro que sí. Es un gozo poder saludarles y poder verles. Y me gozo en el amor de Cristo. Amén. Saludos para todos. Acá estamos orando mucho por todos los ministerios, por todas las familias de los pastores, ministros, maestros, evangelistas, de todos. Estamos orando y clamando al Señor. Y lo que dice la palabra, se está cumpliendo lo que Jesús ya había profetizado, pero que ahora estamos viviendo. Y yo explicaba que antes, cuando dábamos clases de escatología, hablábamos diciendo a la gente, no, imagínense o piensen, pero ahora ya se ve realmente en vivo y en directo lo que está pasando. Y lo que pasa. Pero hay que enviar fortaleza, lo que pasa de ti, y tener amor hacia ellos. Gracias por conocerles y saludarles. Les amamos en el amor de Cristo. Mira, ¿cuánto gusto verlo ahí con mi siervo amado? Y la charla que se daba Saludos. sobre Juan 20:24, Esa hermosa familia. la de Tomás, Aquí tenemos la al duda de Tomás cuando Señor Cristo, Tomás no estaba y los discípulos le dijeron, Pastor Álvaro, ¿cómo has estado? a que no lo Hola, Pastor David Name, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a el Dios. Señor se Aquí le escuchando. apareció y le dijo, Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está la congregación? ¿Cómo está eso por allá en la playa? Bueno, está bastante quieto, Pastor, estoy por acá. Bueno, en el sector donde estoy, está quieto. Me han dicho que más abajito como que sí la gente no ha respetado y ha salido. Pero nosotros estamos quietos, estamos transmitiendo, yo estoy transmitiendo el dominical, el culto dominical desde mi casa, desde aquí, desde este mismo espacio donde estoy ahora, transmitiendo el culto dominical. Y en los miércoles, el culto de jóvenes lo hace cada persona desde su casa. Y bueno, estamos acogiéndonos a las normas, tal cual como el gobierno las ha establecido, porque todas las autoridades pues, están puestas por Dios y tenemos que ser obedientes. Pero bien, pastor, bien. La verdad me gozo de verlo a todos ustedes. No los conozco a todos, pero me alegra mucho de estar aquí reunido con ustedes, sabiendo que estamos aquí el pueblo de Dios, unidos, vamos a estar presencialmente, virtualmente. Y está bien, estamos haciendo la obra del Señor, orando. y la verdad había como 80, 70 personas. Todas las 24 horas en la iglesia, cada cual está orando una hora determinada. La verdad que ha sido un tiempo hermoso,